viejito que dijeron, este se nos muere pronto y va a ser como de transición, que fue Juan XXIII. ¿Y cuál viejito que se nos va a morir pronto? Ese fue el que abrió las ventanas, organizó el Vaticano II y puso a revolar en cuadro a todos los católicos. Eso en el convento nuestro hizo mucha mella, todas las directrices del Vaticano II. Y una de los grandes cuestionamientos que se hacían era que esta ya no era la iglesia de los pobres, que era una iglesia totalmente alejada de los pobres, sobre todo en América Latina y en África. Y a raíz del Vaticano II empezamos nosotras ya como monjas y de este colegio Marymount, con todas las niñas ricas del país y los papás de esas niñas ricas que también eran los dueños del país, empezamos a ver, en el convento primero, sobre todo en Estados Unidos, porque una de las cosas que nos pasó a nosotras aquí en Colombia es que en Estados Unidos esos cambios iban mucho más rápido que aquí en Colombia. Al principio estuvimos solas en toda la debacle de lo que pasó con el Marymount de Bogotá, porque estábamos supuestamente infiltración marxista en el Marymount, me acuerdo, después de un song contest que hacíamos, donde las niñas de la clase que estaba presentando el evento dijeron, nosotros no queremos ganarnos ninguna copa ni vamos a hacer las canciones en inglés, sino las vamos a hacer en español porque queremos transmitir un mensaje. Y se fajan estas muchachas una presentación realmente formidable y extraordinaria, una crítica a la sociedad, a la jerarquía y una respuesta de dónde realmente estaba el nuevo mundo, que en ese momento era la clase obrera. Claro, los papás se espelucaron, primero no querían dejar presentar la obra teatral, por fin logramos que la dejaban presentar. Claro, ellas no competían por nada, fue, bueno, el escándalo, el florero de Llorente, de verdad. Nosotros, mientras tanto, estábamos trabajando tranquilamente en el colegio, por un lado, con la nueva teología, que no era la teología de la liberación, porque eso todavía no había salido a luz, sino era, más que todo, era la teología, digamos, de la muerte de Dios. Todo esto era en Estados Unidos, pero como nosotros veníamos de Estados Unidos, traíamos aquí todas esas novedades que aquí la Iglesia de Colombia todavía no estaba en ese cuento. Claro que ya Camilo Torres, sí, gracias, sí, gracias por recordarme, porque a mí se me olvida que la mayoría de estos jóvenes no tienen idea, ni saben, mejor dicho, aquí se están desayunando de la historia patria, ¿no es cierto? Bueno, entonces sí, Camilo Torres, un sacerdote que estuvo en Lovaina, que regresó, que inició el estudio social en la Universidad Nacional, que se solidarizó con unos estudiantes del Partido Comunista que habían hecho un cuestionamiento a algunas de las situaciones de la Nacional, y por eso lo sacaron de capellán de la Nacional. Poco a poco a él lo fueron orillando y persiguiendo hasta que se tuvo que salir o sea, él no renunció a ser sacerdote porque él murió como sacerdote, pero sí, digamos, desligarse de la parte orgánica de esta iglesia colombiana porque no lo admitían con sus ideas. Fundó el Frente Unido, que fue un movimiento político muy fuerte, y precisamente porque era tan fuerte, entonces lo metieron preso, lo persiguieron, y él mismo dijo,
yo no quiero morir abaleado en una esquina como le pasó a los que firmaron la paz, los guerrilleros de los llanos de la época de la violencia conservadora y liberal. Yo no quiero morir abaleado en una esquina, y por eso me uno al Ejército de Liberación Nacional, que ya había aparecido en escena precisamente aquí en Santander. Leonor, una preguntita adicional para contextualizar también. Leonor pues trabajó con Marymount, pero en Marymount tuvo unos cargos bastante interesantes que pues en parte la trascendencia, hay que contarle a esta juventud qué es eso. Ya, sí, bueno, primero fui monja común y silvestre, y de Bogotá me llevó la Madre Superiora, que era la María Anunciata, me llevó a Barranquilla. En Barranquilla estuve 7 años, aprendí a conocer la costa, los costeños, a quererlos, a enamorarme de la costa. Allá trabajé, y en ese momento la Madre Anunciata se fue para Medellín a fundar el Marymount de Medellín. Y de Estados Unidos nos mandaron una monjita viejita, que realmente, pobrecita, yo decía, esta se va a morir como Cristóbal Colón sin darse cuenta que llegó a Colombia, pues. Ella quería que todo fuera como en Estados Unidos, y pues ni modo. Entonces yo, siendo una monja todavía joven, me tuve que apersonar en muchas cosas de la dirección del colegio, y estar en la construcción del edificio y todo eso, de tal forma que en 1960, me nombraron superiora del Marymount de Medellín. Ahí estuve 3 años. En el Marymount de Medellín, como superiora, traté de hacer unos cambios, de organizar el consejo estudiantil, eso no se conocía aquí, y bueno, lo que se conocía en Terrytown eran unas niñas que eran más o menos como las amanuenses de las monjas. Realmente no era que estuvieran mucho por los derechos de las estudiantes ni nada de eso, sino que si la monja tenía que salir de clase, se quedaba la Student Council vigilando y ayudando. O sea, eran como un apoyo, ¿no es cierto?, a la autoridad de las monjas, y muchas de las niñas de aquí de Colombia no les gustaba ese papel. Pero bueno, a mí me parecía que el Student Council era como un paso adelante, y entonces fue una batalla en Medellín para que las niñas primero quisieran estar en el Student Council y tener el Student Council. Allá tuve otra batalla también para poner la Reina de Mayo, que era un evento muy bonito que por lo general había en Terrytown, bueno, sí, que era una niña de la clase que se iba a graduar, la escogían las alumnas y la escogían los maestros y las maestras para que coronara a la Virgen. Y en el segundo año resulta que la niña escogida fue una niña protestante. ¿Y cómo va a ser que esta protestante, que los protestantes no creen en la Virgen, cómo va a coronar a la Virgen? Bueno, se metieron por el lado de la teología, pero realmente el afán era porque no querían que sus hijas fueran las reinas de Mayo. El caso es que esta niña protestante coronó a la Virgen. Todo eso fue creando en Medellín un ambiente de que esta monja aquí nos está haciendo desastres. Y después de 3 años, entonces de regreso para Estados Unidos, al noviciado, a convertirme pues a la buena vida. Y allá, afortunadamente, porque las cosas de verdad los procesos son muy interesantes, afortunadamente me tocó unos Estados Unidos que en ese momento estaban vibrando con todo lo maravilloso que sucedió en los años 60 y 70 en el mundo, porque yo reivindico que esos fueron los años en que casi se salva la humanidad, porque no dejaron que se salvara, pero fueron los años de Martin Luther King, fueron los años de los hippies, que esa fue una belleza. Yo recuerdo ese verano en Nueva York, y yendo a ver todos estos muchachos que querían la paz y no la guerra, que habían dejado de estudiar. Nosotros no vamos a estudiar para tener un cartón, nosotros vamos a vivir una vida de amor, de hermandad. Recuerdo en Greenwich Village que fuimos, y después de ir a la primera discoteca, se llamaba The Circus,
Era una réplica de lo que habían hecho los hippies en San Francisco, y era con los hippies. Fuimos, ya era después del Vaticano II, entonces nos quitamos el hábito y con otra monja nos fuimos para de Cercos a ver cómo era ese cuento. Y recuerdo saliendo de allá, todos los almacenes que habían, ahí había de todo y todo costaba 25 centavos. O sea, que estaban contra todo ese consumismo, bueno, realmente una filosofía que yo creo que habría que profundizar, porque la demonizaron, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo regreso al verano siguiente a ver qué había pasado, y encuentro toda esa juventud absolutamente narcotizada, durmiendo en las calles, toda esa vida, toda esa propuesta de una vida mejor, muerta totalmente, eso por un lado. Por el otro lado estaba la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King. Esa era por la misma época, toda la época de Kennedy, ¿no es cierto? Estaba Francia del 68, estaba en México estaba el Tlatelolco, el movimiento de los estudiantes del 68, no sé, es que había tantas cosas maravillosas sucediendo como de liberación